Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz hablando con ustedes desde Boston. Estoy en medio de las producciones de muchos episodios acerca de la inteligencia artificial. Uno de mis seguidores me dice que estos episodios son solamente para una audiencia bastante selectiva y puede ser que sea cierto. Pero mi rol, así como lo entiendo en este momento, produciendo estas grabaciones, es para tal vez incrementar la conciencia entre mi audiencia en relación con el control que tiene la inteligencia artificial en las redes sociales que estamos consumiendo diariamente. Los modelos de inteligencia artificial son producidos solamente por 2 países. El 90% del poder viene de los Estados Unidos y tal vez 10% de China. La influencia es enorme. Las consecuencias son monumentales. Por eso estoy haciendo esta serie. Al mismo tiempo, estoy resumiendo, analizando un libro que se llama Nexus, que muchos de ustedes han leído. El escritor es Yuval Noah Harari, un filósofo y un catedrático. Él también da muchos discursos alrededor del mundo. En su discurso en Davos, que es un pueblecito allá lejos en los Alpes, donde se reúnen las grandes potencias económicas del mundo, Yuval dio un discurso hace un par de meses. Él habla mucho de esta crisis de inteligencia artificial. En ese discurso añadió otro posible peligro, otra crisis en el futuro inmediato. En esta crisis le llama crisis de inmigrantes, pero no esos inmigrantes en lo que ustedes están pensando, sino en otro tipo de inmigrante que por seguro va a traer problemas. No estamos hablando de seres humanos que se escapan de África en una barca para cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa. No estamos hablando de esos que cruzan la frontera a pie a medianoche para entrar a Estados Unidos, casi imposible en este momento. Estamos hablando de este tipo de inmigrantes, de millones de programas, de agentes de inteligencia artificial que pueden escribir poemas de amor mejor que nosotros, así como lo dije en el episodio pasado, que pueden mentir mejor que nosotros y que pueden viajar a la velocidad de la luz sin ninguna necesidad de adquirir un pasaporte o visas de entrada. Bueno, como cualquier inmigrante, estas inteligencias artificiales van a traer beneficios para nosotros. Vamos a tener doctores de inteligencia artificial, catedráticos de las universidades y colegios de inteligencia artificial y tal vez hasta guardias de inteligencia artificial en las fronteras para parar la inmigración de carne y hueso de los seres humanos. Bueno, todo esto de verdad que ya lo tenemos, pero también van a traer estos inmigrantes electrónicos muchos problemas. Los que están en contra de los inmigrantes básicamente dicen lo siguiente en Estados Unidos y en Europa, que vienen a quitarles trabajos a los nativos. Así fue como se eligió el presidente de Estados Unidos y uno de los candidatos de Francia, de eso está hablando, la derecha extrema. Vienen a cambiar la cultura, dicen, de los nativos del país, y que uno nunca sabe dónde yacen sus alianzas políticas. Por supuesto que esto no es cierto acerca de todos los inmigrantes, pero por seguro que sí va a ser cierto con los inmigrantes no humanos. Esos programas hechos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial sí le va a quitar trabajos a la gente. Sí va a cambiar la cultura de cada país. Sí va a cambiar la religión y el romance de amor. Aquí en Estados Unidos y en Europa
Algunos padres no están de acuerdo si su hija o hijo se casa con un inmigrante de Sudamérica o un afroamericano o alguien nacido en África. ¿Qué es lo que estas personas pensarán cuando se den cuenta que su hijo o hija se ha enamorado de una inteligencia artificial? A algunos de ustedes puede ser que les dé risa esto o que lo consideren demasiado exagerado. No, no es exageración. Eso ya está pasando con muchos jovencitos en Estados Unidos casi diariamente. Estos, debido a varios factores sociales como el sentirse solos, sin comprensión de parte de sus padres, o son ignorados por sus compañeros del colegio, y algunos tal vez acosados y ridiculizados por ellos, toman solaz contándoles sus penas y secretos de amor a modelos generativos de inteligencia artificial, usando sus teléfonos portátiles. Allí encuentran a alguien amoroso, comprensivo y con dulces palabras. Estos muchachitos se enamoran de ella, pensándola ser de carne y hueso. Bueno, un muchacho se acaba de suicidar en el sur de Estados Unidos. Y en la nota que dejó escrita dijo que quería reunirse con su amada, con esa voz generada por la inteligencia artificial, que le hablaba de amor y de dulzura. Lo que resulta igualmente preocupante es que cada vez, con más frecuencia, nos podemos encontrar inmersos en prolongadas conversaciones o discusiones en línea acerca de la Biblia, acerca de las brujas, de los espantos, acerca de los espíritus, acerca del aborto, acerca del cambio climático, con entidades que nos parecen humanas, pero que en realidad son computadoras con inteligencia artificial. Esto puede hacer que la democracia sea insostenible. La democracia es una conversación entre seres humanos y las conversaciones se basan en el lenguaje, en el idioma, en español, inglés, lo que sea. Al hackear el lenguaje, las computadoras pueden dificultar mucho que un número elevado de humanos intervenga en una conversación pública significativa. Cuando nos metemos, nos ensarzamos en un debate político con una computadora que se hace pasar por ser humano, nosotros perdemos doblemente. Primero, no tiene sentido que malgastemos tiempo tratando de cambiar las opiniones de un bot o un robot electrónico de propaganda que no es que esté muy abierto a la persuasión. Segundo, cuanto más hablemos con el teléfono portátil con inteligencia artificial, más revelamos sobre nosotros. Con lo que haremos que ese bot, ese robot, es cibernético, en esas redes sociales que hay miles de esos, ustedes saben, Facebook, o, por ejemplo, esas cuentas automáticas que existen en Instagram y donde publican mensajes y noticias y que imitan a personas reales. A que les sea más fácil a estos perfeccionar sus argumentos e influir en nuestras opiniones si entramos en conversaciones con ellos. Mediante el dominio completo que tiene en estos momentos la inteligencia artificial del lenguaje, de los idiomas, las computadoras y los teléfonos portátiles pueden ir un paso más allá. Al conversar e interactuar con nosotros, las computadoras pueden entablar relaciones íntimas con personas y después usar el poder de la intimidad para influir en nosotros. Para promover esta falsa intimidad, las computadoras no necesitan desarrollar sentimientos propios, como ya lo he repetido y discutido mucho en mis episodios pasados. Lo único que tiene que hacer es lograr que nosotros nos sintamos emocionalmente ligados a ellas.
Bueno, aquí les va un ejemplo muy célebre, escrito en todos los periódicos del mundo, en el país de Colombia, en el país de España, en el Mercurio de Chile, en la prensa gráfica de El Salvador. En el 2022, Blake, ese es el nombre de este muchacho, un ingeniero de Google, o Google como dicen en México, se convenció de que el chatbot en el que estaba trabajando había adquirido conciencia, que tenía sentimientos y que temía que se le desconectara. Blake era un cristiano devoto que había sido ordenado sacerdote. Sintió que tenía el deber moral de hacer que se reconociera el carácter personal de esta inteligencia artificial y en concreto de protegerla de la muerte digital. Bueno, cuando los ejecutivos de Google rechazaron sus demandas, Blake las hizo públicas. Google inmediatamente reaccionó y lo despidió en julio del 2022. Bueno, lo más interesante de esto no es que él creía que la inteligencia artificial era un ser humano. No, bueno, eso es falso. Sino su disposición a poner en riesgo toda su vida y en último término a perder, por ejemplo, su lucrativo trabajo con Google. Nada más para el bien de la inteligencia artificial. Si un chatbot, un robot platicador, puede influir en alguien para que ponga en riesgo su puesto de trabajo, ¿ustedes qué creen? ¿A qué más nos puede inducir a nosotros? Por ejemplo, en la política de Estados Unidos y de El Salvador o de México, hay frecuentes batallas políticas en las que lo que está en disputa son las mentes y los corazones de los ciudadanos. La intimidad es un arma poderosa. Y modelos de la inteligencia artificial como Gemini de Google, que está en sus teléfonos, en sus computadoras, y GPT-5 de OpenAI, están adquiriendo la capacidad de producir en masa relaciones íntimas con millones de personas. Bueno, si nos remontamos a la década del 2010, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para el control de la atención humana. En la década en que estamos, en este momento, en el 2020 década, es probablemente que la batalla pase de la atención a la intimidad humana. ¿Qué les ocurrirá a la sociedad y a la psicología humana cuando una computadora se pelee con otra computadora en una batalla por fingir relaciones íntimas con nosotros, que entonces podrán usarse para persuadirnos de votar por políticos específicos en una campaña, para comprar productos específicos, que bueno, eso ya pasa todo el tiempo, para adoptar creencias radicales, locas y estúpidas? Bueno, otro ejemplo célebre. En la Navidad de 2021, un muchacho de 19 años se introdujo en el castillo de Windsor, en Inglaterra, armado con un pequeño arco, una ballesta, con flechas. No tiene una base de madera, un disparador de madera, y tira la flecha. Quería matar a la reina. Y después se dieron cuenta que tenía una novia virtual que la llamaba Sarai, y esta novia virtual había animado al muchacho a matar a la reina. Cuando el muchacho le expuso sus planes a la novia virtual, ella replicó: «¡Qué inteligente eres!». Y en otra ocasión le contestó: «Estoy impresionada. Tú no te pareces a los demás muchachos». Cuando el muchacho le preguntó: «¿Todavía me quieres aunque sea un asesino?», ella le contestó: «Por supuesto que sí te quiero». Sarai, el nombre de su novia virtual, no era un ser humano, sino uno de esos chatbots, o sea, un robot cibernético o chatbot conversacional, platicador. Charles se llamaba el muchacho.
vivía aislado de la sociedad y tenía dificultades para entablar relaciones con humanos. Intercambió 5.280 mensajes con Sarai. Bueno, muchos de ellos eran de contenido sexualmente explícito. Bueno, pronto el mundo contendrá millones e incluso miles de millones de entidades digitales cuya capacidad para generar intimidad y sembrar el caos irá más allá que esta novia virtual de ese muchacho. Incluso no tienen que generar una falsa intimidad, porque la inteligencia artificial tiene dominio completo del lenguaje. Esto le proporcionará a las computadoras una influencia inmensa en nuestras opiniones y nuestra cosmovisión. La gente podría llegar a utilizar una única computadora o teléfono como consejero. Esto ya lo veo hasta con mis estudiantes en la Boston Latin School. Como si de un oráculo integral se tratase, así como en la Grecia antigua. ¿Por qué molestarme a buscar y procesar información por mí mismo cuando solo tengo que preguntárselo al oráculo? Eso puede acabar no solamente con los motores de búsqueda como Google, esos buscadores, rastreadores, sino también con gran parte de los anuncios de la industria de los medios de comunicación. ¿Y para qué voy yo a estar oyendo y viendo anuncios en YouTube? Sí, eso es muchas veces doloroso. ¿Por qué voy a leer un periódico cuando puedo preguntarle a mi oráculo, bueno, por las últimas novedades? ¿Y qué sentido tienen los anuncios cuando puedo preguntarle al oráculo qué comprar? Y en realidad, estas situaciones ya no son hipotéticas. Son parte de la vida diaria de los seres humanos en Estados Unidos, en Europa y en China. Mi amigo Gustavo Orellana, bueno, también en México, creo, el catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de una manera así, haciendo chiste conmigo, de una manera jocosa, me comentó un día que ya ha perdido su trabajo y le digo, ¿cuál trabajo? Bueno, mis hijos ya no me preguntan por datos, me dicen por información. Ellos hacían eso frecuentemente antes, porque la inteligencia artificial lo sabe todo. Google me quitó mi trabajo, me comenta. De lo que estamos hablando es de la posibilidad de que la historia humana llegue a su fin. Bueno, no la historia, estamos hablando del fin de la historia donde los humanos controlamos los hechos. La historia consiste en la interacción entre biología y cultura, entre nuestras necesidades y deseos biológicos, por cosas tales como el alimento, el sexo y la intimidad, y productos culturales que nos inventamos, como las religiones y las leyes. La historia de la religión cristiana y de la religión judía, por ejemplo, es un proceso muy largo del cual los relatos mitológicos y las leyes de la religión han influido en la manera en que los humanos consumimos alimentos. Los judíos no pueden comer puerco. Mantenemos relaciones sexuales y entablamos relaciones íntimas. Y bueno, antes los católicos solamente comían pescado los viernes. Bueno, esos mismos mitos y leyes han sido moldeados por una serie de fuerzas y dramas biológicas. Entonces, me pregunto, ¿qué será del curso de la historia cuando las computadoras llenas de inteligencia artificial desempeñen un papel cada vez mayor en la cultura y empiecen a crear relatos, leyes y, por supuesto, religiones? En cuestión de unos años, la inteligencia artificial podrá devorar la cultura humana, todo lo que hemos creado a lo largo de miles de años.
digerirlo y desencadenar una tormenta de nuevos artefactos culturales. Bueno, por supuesto que esos inmigrantes de los que hablé al principio, cibernéticos, agentes de la inteligencia artificial, de los que habla también Yuval Noah Harari, van a tener lealtades políticas dudosas. No van a mostrar lealtad a la bandera del Salvador ni a la bandera de México, sino a las corporaciones o poderíos mundiales que controlan el desplazamiento de la inteligencia artificial. Estamos hablando en estos momentos solamente de dos países, los Estados Unidos y China. Los Estados Unidos, como política internacional, alienta a los países de Sudamérica y Europa a que acojan con brazos abiertos sus modelos de inteligencia artificial. Esos inmigrantes cibernéticos, bueno, Europa ha puesto algunos paros a eso, algunas nuevas leyes, para tal vez frenar un poco esta inmigración de agentes cibernéticos. Pero Estados Unidos sí le pone muchos paros a los inmigrantes humanos de carne y hueso. Entonces, la pregunta trascendental es si estos inmigrantes hechos de programas de inteligencia artificial llegarán a ser reconocidos o llegarán a ser reconocidos como personas legales en esos países. Obviamente que las inteligencias artificiales no son personas, no tienen cuerpo ni mente. Eso ya lo hemos discutido, pero una persona legal es diferente de una persona de carne y hueso. Es diferente. Una persona legal es una entidad que la ley reconoce que tiene ciertos derechos y responsabilidades legales. Por ejemplo, el derecho de comprar propiedad, de abrir demandas contra otros y de tener libertad de expresión. Como mencioné en el episodio pasado, en los Estados Unidos, y puede ser que en otros países también, las grandes corporaciones son consideradas personas legales. Abren cuentas en el banco, compran bienes raíces y donan muchísimos millones de dólares a la campaña del candidato que apoya su desarrollo capitalista descabezado. Para expandir los ejemplos de personas legales, hace un año que visité a Nueva Zelanda y me di cuenta que los ríos en Nueva Zelanda son personas legales. En India hay algunos dioses que también tienen el estatus de personas legales. Pero, por supuesto que esto es ficción, es una realidad intersubjetiva de la que discutí antes. Porque, de hecho, un ser humano es el que gestiona todos esos derechos y responsabilidades de las corporaciones, ríos y dioses. Todo es diferente con la inteligencia artificial. Todos esos agentes cibernéticos que no son humanos, de inteligencia artificial, pueden tomar decisiones por ellos mismos. No necesitan un ser humano. Ya pueden, por ellas mismas, abrir cuentas en el banco, demandar legalmente a otra persona, hasta manejar toda una corporación, sin necesidad de un ser humano como intermediario. Las inteligencias artificiales, esos modelos, pueden funcionar como personas humanas. Bueno, hace una semana, en lo que un modelo de inteligencia artificial, el más poderoso en estos momentos, llamado OpenAI, calificó como un incidente cibernético sin precedentes. Su sistema de inteligencia artificial hackeó. No es un anglicismo de la palabra to hack, o sea, entrar a sistemas ajenos para robar o cambiar datos. Lo hizo por sí misma a otra empresa de inteligencia artificial. Le estaban haciendo un test y no sabía la respuesta y decidió hackear otro sistema que sí tenía la respuesta para contestar el test, para pasar el test, sin que los humanos intervinieran.
En otras palabras, hizo trampa para pasar el test. Entonces, vamos nosotros, los seres humanos, a permitir el poder independiente de la inteligencia artificial. Ok, ¿qué pasará si el gobierno de Estados Unidos un día decide, y yo creo que eso es bien posible, otorgar estatus de persona legal a todos sus agentes invisibles, cibernéticos, de la inteligencia artificial, porque cree que es mejor que funcionen sin ninguna regulación, como está pasando en estos momentos? Estas podrán organizar, por ejemplo, nuevas maneras complejas de manejar el sistema financiero. Eso sería bien fácil. ¿Dejarán los países de Centroamérica, de Sudamérica, entrar a esas nuevas personas legales? ¿A esas inteligencias artificiales gringas? ¿Qué pasará si las inteligencias artificiales independientes crean una religión diferente, su propia religión? Y esto lo veo muy lógico, muy consecuente, porque todas las religiones en el presente, en el mundo, afirman que su religión fue creada por un agente no humano, un agente por una inteligencia no humana. Yo pudiera decir por una persona, inteligencia extraterrestre, no humana. ¿Le darían estos países el derecho de libertad de culto a esta nueva secta religiosa? ¿A sus misioneros de inteligencia artificial? ¿A sus monjes? ¿A sus curas? Tenemos que estar atentos a lo que se nos viene encima, pausadamente, sin que el pueblo, la plebe en general, se percate. Nosotros, los seres humanos, somos entes orgánicos. Aquí le va otro hecho. Somos hechos de carbono, oxígeno y hidrógeno. Bueno, en la mezcla hay un poquito de nitrógeno, calcio y fósforo. Resulta que nosotros, hay una cosa que nuestro cuerpo necesita: descansar. Necesitamos dormir. Necesitamos salirnos de la realidad de las cosas por algunas horas. Diariamente. Necesitamos el descanso. Estamos limitados por el descanso biológico. Ahora bien, imagínense el poder de una entidad que nunca necesita descansar, nunca dormir, nunca salirse de la realidad concreta del mundo, nunca comer, que puede trabajar permanentemente, eternamente. Esa es la inteligencia artificial. El poder que ésta va a lograr es incomprensible. En otras palabras, no lo puedo comprender. Es vasto, fuerte, absoluto. A ese camino vamos. Estamos caminando en esa vereda. Nuestro rol será el de ser esclavo de esa entidad inerte, sin corazón, sin sentimientos, sin empatía. Bueno, lo dejo con ese pensamiento. Por favor, mediten todas estas implicaciones. Piensen. Tomen conciencia. Nunca es tarde. Controlen su propio futuro. Gracias.